Pero hoy como cristianos nos encontramos con un montón en el entorno en donde nos movamos, si vemos los medios de comunicación, si vemos películas por Netflix ya hace años, si miramos series o novelas, o si simplemente leemos, nos vamos a encontrar que hay todo un entorno que nos hablan de otra cosa. Nos hablan de que no es tan importante la fe. O peor, nos vienen diciendo de que lo que importa es lo que hay en el corazón. Lo importante es lo que hay en tu corazón. Lo importante es, bueno, no sabes cómo salir de ese problema, de esas circunstancias, entonces mirá dentro de lo tuyo. Películas como Pocahontas y otras que los chicos chiquititos le ponen hace años, que ustedes la sabrán, yo por las nenas, ¿no? Siempre están insistiendo en decir, mirá lo que hay en tu corazón. Es cuestión de tu voluntad. Si vos querés, vos podés. Y en el momento donde está la peor circunstancia en ese capítulo, en esa película, en lo que fuera, la persona toma fuerza, no sabe de dónde, y lo hace porque algo le habló. Pero ese no es el camino para la salvación. Vivimos engañados y creemos que vamos a ser salvos por méritos propios. Ninguno de nosotros, ni aún uno solo, es justificado delante de Dios si no es por la sangre de Jesucristo. O sea que para ser salvos nosotros creemos que la única forma, fíjense que no dijo, yo soy un camino, dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Lamentablemente hoy hay mucha gente fuera de las iglesias que se habían convertido, que se habían entregado, que habían predicado, que habían enseñado y que hoy no están en el camino, que hoy están alejados. Hay mucha gente por ahí que esté mirando este video hoy o dentro de un tiempo, porque esto siempre queda grabado, que por ahí piensa que nadie lo escucha. Hay mucho dolor en la gente, mucho dolor. Mucha tristeza, mucha angustia, muchas heridas que no se curaron. Hay muchas cosas que quedan del pasado y que uno cree que solo las va a poder superar, que uno solo va a poder vencer a esas cosas y que bueno, yo voy a poder contra esta adicción, yo voy a poder contra esto, como si fuera una cuestión solamente de nuestra voluntad. Y quizás que alguno lo logre, pero lo que nunca vamos a lograr es ser salvos. Hay una realidad que por ahí mucha gente no sabe, pero es nuestro deber decirlo como cristianos, y es que una vez que nosotros estamos vivos, ya no podemos decir, bueno, ya está. Si no creo en Dios o si creo en Dios es lo mismo. Porque Dios cuando te dio vida, Dios te dio eternidad. El tema no es la eternidad. No es si crees o no crees que hay eternidad. La eternidad no es el problema es dónde la pasás la eternidad. Si la pasás con Dios o si la pasás lejos de Dios. Ese es el tema. ¿Y cómo hago yo para alcanzar esa salvación que me va a rescatar en un futuro de ese infierno, de ese sufrimiento, a través de la sangre de Jesús? El pecado, en todas sus formas, nos alejó de Dios. Y Él decidió reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. No es algo que yo quiera o que yo haya planificado, es algo que o lo creo o no lo creo. Hay mucha gente que vive, no digo en las iglesias, pero fuera de las iglesias, sintiendo menosprecio, sintiendo que no lo valoran en su familia, su pareja, sus hijos, que no contemplan ese esfuerzo que les lleva a lograr las cosas, poder llegar a fin de mes, pagar la cuenta, o ese esfuerzo para comprarle unas zapatillas, o levantarse todos los días a la mañana, y pasan toda su vida diciendo, no me están valorando como yo quiero que me valoren. Pero nuestro reconocimiento debe ser que todo lo que tenemos y todo lo que somos es porque el Señor nos dio eso. Y es el que te levanta todas las mañanas y te da fuerza para que vayas a trabajar. Y es el que hace los milagros cuando uno los está esperando, ¿no? Como cristianos siempre estamos quizás a la defensiva últimamente, vamos a decir, no siempre, últimamente, ¿no? Cuando viene la gente del mundo, cuando viene la sociedad, cuando nos quieren imponer ciertas leyes, ciertas normas, cuando nos quieren decir en las escuelas o en todos lados cómo debe ser la nueva sociedad, cuando nos hablan de que la iglesia es retrógrada, cuando nos dicen que la Biblia está antigua, que la escribieron los hombres. Y mucha gente cree en todo eso. Muchos creyentes que nosotros conocemos dicen, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo iba a la iglesia, pero ya no voy a la iglesia, porque en la iglesia me defraudaron.
porque los pastores se quedan con el dinero, porque te piden esto, porque te piden lo otro, pero yo creo en Dios a mi manera. Engañados, porque nadie puede creer en Dios a su manera. Dios es Dios, más allá de cómo yo lo crea. No podemos encontrar la salvación por nosotros mismos, como tampoco podemos mantener una relación sana con Dios si no servimos. Dice ahí en Santiago, capaz que algunos de ustedes se acuerdan, la fe sin obras es muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. ¿Se acuerdan? Santiago capítulo 2. Es decir, nosotros estamos hechos para buenas obras. Si vemos en Efesios, cuando la palabra nos habla de que somos salvos por fe, y esto no es por obras, dice, sino por gracia, Efesios 2, 8 y 9, ¿sí? Porque para hacer buenas obras, o sea, está en nuestra esencia como cristianos hacer buenas obras, pero esas buenas obras están en el contexto de la fe. Nosotros en la escuela dominical, hace 2 o 3 sábados, nosotros estamos teniendo los adultos de escuela dominical los sábados a las 18, si quieren estar, mientras tanto mando la propaganda. A las 18 horas lo hacemos con un Zoom, así que le mandan un mensajito a Ruth o a cualquiera y me vamos dando el link para entrar. Estábamos hablando de esto, ¿no? ¿De qué me sirve a mí orar por alguien? ¿De qué me sirve a mí decirle vení a la iglesia? ¿De qué me sirve a mí decirle a alguien Dios te puede cambiar si yo no le predico? Yo voy a orar por alguien, esa persona se va a sanar y esa persona va a decir gracias a tu iglesia que oraron por mí, pero yo no le estoy presentando el evangelio. Por más que sea un familiar, un amigo, un conocido o alguien que nunca más vi. Yo necesito entender de que la persona esa puede recibir un milagro, sin embargo no recibir la salvación. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera, ¿quién se lo acuerda? Vamos a decir a Pame, ¿no? Que la tengo acá con el micrófono. Cami, le pones el micrófono que nos va a decir un pasaje. Bueno, decilo. Porque los del Zoom no te escuchan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea se salve, ¿no? ¿Sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, ¿lo sabemos todo? Lo vamos a decir todo en voz alta, entonces. ¿Quién se anima a empezar? ¿Yo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acentúo el cree, es hoy, es presente, para que todo aquel que hoy cree en Cristo, ¿sí?, no se pierda. Y el 17 dice, porque Él no ha mandado a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. O sea que el que está en el mundo no vino para que nosotros como cristianos lo condenemos por sus pecados, por sus adicciones o por las cosas malas que hace, sino que Jesucristo vino para darle vida, para salvarlo de eso. Y nosotros en nuestra misión, porque Él nos mandó a hacerlo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? Mateo 28:16, para el que lo quiere buscar, ¿no? Entonces, Él nos mandó a predicar. Nos mandó a hablar de Él, nos mandó a decirle, bueno, díganle a esa gente que no conoce que hay una salvación. Y para esto Él nos llenó de su Espíritu Santo. Para esto Él nos dio poder. No me dio poder para caminar en el agua. No me dio poder para sanar a una persona, aunque algunos lo hacen. Le dio poder para que las personas que están en la muerte, que están en el pecado, sean transformados y llevados al reino de Dios, como le dice Pedro. O sea que la misión nuestra como cristianos, que a veces desatendemos y a veces no nos damos cuenta, es que nosotros tenemos que predicar a Cristo porque Él primero vino a nuestra vida y el objetivo de nuestra vida como cristianos es que otros conozcan a Cristo. Después podemos orar por los que están enfermos, podemos orar por tus problemas, podés orar por todo, pero no te pierdas la visión de que Dios tiene un plan para que vos prediques a alguien de Cristo. Y cuando uno predica, y esto algunos ya lo saben de testimonio, y cuando alguien se convierte, y cuando una vida es transformada, y cuando alguien deja la adicción, y cuando dejan las drogas, y cuando empiezan a sentir sentido en su vida, uno siente un gozo tremendo. El que le predicó a Cristo lo ve al otro y se siente útil, y se siente gozoso porque alguien cambió su vida, porque uno se animó a predicar. Ya en el Antiguo Testamento ustedes se acordarán de
del profeta que Dios le dijo, ¿se acuerdan de la atalaya, no? Ezequiel le dice, mirá, lo que yo te diga que vos dijeres, eso vas a decir. Porque no quiero decir que esto sea para nosotros hoy, no malinterpreten, pero es lo que le pasó al profeta, ¿verdad? Léanlo después si quieren, los primeros 3 capítulos de Ezequiel. Porque dice, si vos no hablás, la sangre de ellos, la culpa de ellos va a ser sobre vos. Pero si vos hablás y ellos se convierten, entonces salvaste a alguien. Ahora, si ellos no se convierten porque vos no hablaste, la culpa va a ser tuya. Y esto es algo que a mí me lo acuerdo siempre, yo me lo acuerdo siempre. Cuando nosotros hablamos, cuando nos animamos a decirle a alguien, le estamos diciendo a esa persona, tenés que tomar una decisión por Cristo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer como creyentes es evaluar de la manera que predicamos a Cristo. ¿Qué es lo que yo le digo al inconverso de Cristo? ¿Simplemente le hablo de que Dios lo va a sanar? ¿Le hablo de que Dios lo va a prosperar? ¿Le tiro un montón de promesas bíblicas diciéndole Dios va a hacer esto por vos, por vos, por vos? Primero hablarle de Cristo. Primero, antes que nada, decirle que tiene que arrepentirse de sus pecados, decirle que tiene que entregar su vida a Cristo y que Él va a hacer la obra. Pero no prometas lo que Dios no prometió. Que seamos sanos, que tengamos prosperados, que Dios nos saque de un problema, vuelvo a decirlo, no nos hace salvo. Nos hace salvo el reconocimiento de nuestra actitud, de nuestros pecados y reconocerlo a Él como nuestro Señor. No es llenando un papelito, no es levantando la mano en un templo cuando un pastor hable, es en nuestra vida, en la transformación cotidiana, en la búsqueda de Dios, en las decisiones que tomamos todos los días cuando demostramos que somos cristianos. ¿Pero a quién se lo demuestro? ¿Se lo demuestro a mi esposa? ¿Se lo demuestro a ustedes? ¿O se lo demuestro a Dios? Porque ahí sí, aunque yo me equivoque y aunque yo erre el camino, Él me va a perdonar. Él me va a restaurar. Él me va a animar. Él me va a sostener. Y lo va a hacer con cada uno que esté dispuesto a dedicar su vida para lo que Él la preparó. Todos, cada uno de nosotros, fuimos llamados a predicar el Evangelio. No es para Pablo. Es para todos. Entonces yo no puedo decir, no, a mí, la verdad que yo leo la Biblia, acá no dice Pablo Guzmán, voy a leer. No, acá no dice Laura Rue, acá no dice Mari. Entonces a mí Dios no me dijo nada. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de que otros vean en nosotros esto para que se puedan reconciliar con Cristo. Dice en Romanos 5, 10, si ustedes se acuerdan, dice que éramos siendo enemigos de Dios, ¿sí? Versión 60, siendo enemigos de Dios, fíjense cuál era nuestro lugar, ¿no? Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados. No era que Dios vino a buscar a alguien que lo estaba buscando, a alguien que estaba intentando, sino aún al pecador más pecador de todos, a ese lo vino a buscar. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es decir, de Jesucristo. No es que Dios dijo, bueno, voy a mandarlo a Jesús que muera en una cruz y nada más. Tenía un sentido. Y ese sentido fue la reconciliación, es volvernos a Dios. Queramos o no queramos, Él nos creó y el pecado nos alejó de Él. Queramos o no queramos, lo creamos o no lo creamos. Tenemos una misión como iglesia y es que prediquemos a Cristo, que lo prediquemos. Ahora, es verdad, hay un montón de gente alrededor de nosotros que está sufriendo. La tasa de suicidios cada vez es mayor. Como decía Lucho hace un rato, la delincuencia cada vez es mayor, ¿no, Lucho? Jóvenes, adultos, gente que no puede controlarse. La sociedad está llena de gente que necesita de Cristo. Y necesita de una iglesia como nosotros y como toda la iglesia cristiana que predica a Cristo. Pero Satanás es muy astuto y trata que esa gente no lo entienda, que esa gente lo siga rechazando. Los convence de decir, no, en la iglesia, no, te van a decir cosas que no son. Te van a quitar lo que vos tenés. Pero no es así. No es así. Él nos ama y Él pagó el precio por nuestra salvación. A veces yo pienso, como cristianos nos olvidamos de cuán caro fue ese precio para Dios y para Jesús, ¿no? Para el Padre y para el Hijo. Cuán caro fue ese precio que pagó por nosotros.
A veces nos enfriamos cuando nos alejamos de Dios. No digo cuando nos alejamos de la iglesia. Podemos enfriarnos aún viniendo a la iglesia. Podemos no darle lugar al Señor en nuestras vidas aún estando sirviendo a la iglesia. Entonces constantemente tenemos que evaluar nuestro accionar. Nos guste o no, como decía el apóstol Pablo antes de instruirlos en la cena, cada uno examínese a sí mismo. Yo no puedo decirle a ella o a cualquiera, sino que yo tengo que evaluarme a mí mismo cómo estoy en mi relación con Dios. Porque a Dios nadie lo engaña. Si tenés un pecado que tenés que dejar, si tenés una adicción, si tenés una circunstancia, hacé todo el esfuerzo para dejarlo. Dejarlo en oración de parte de Dios, pedí ayuda si es necesario. Pero a Dios nadie lo engaña. Y Él sabe cómo nosotros tomamos la cena y cómo lo servimos y cómo lo buscamos. Si yo dejé todo por Él o si me guardo con mis partes, mis cosas. ¿Se acuerda cuando Lo tomo como ejemplo, ¿no? Simplemente como ejemplo. Cuando Dios le dice a Moisés, ya en la última plaga, que iba a sacar al pueblo, le dice que agarren lo que tienen y vengan. Pero ¿saben qué nos cuenta la historia, la Biblia? No lo dice así, pero nos deja entender que tenían el oro suficiente para hacer un becerro. Es decir, que no se fueron con lo que tenían puesto, sino que agarraron el oro de sus amos, porque eran esclavos, eran pobres. El pueblo de Israel estaba ahí esclavizado por Egipto. Dudo que los egipcios le paguen con oro a los israelitas. Pero sin embargo tenían el oro suficiente para hacer un becerro. A veces que nosotros creemos que con lo que Dios nos dice no nos alcanza. Entonces voy a tomar algo, voy a participar, voy a ayudarlo a Dios con algo que yo pueda hacer. Pero eso no es fe. La fe es cuando no tengo algo y confío en que Dios lo va a hacer. Si yo voy con mi oro, le estoy diciendo a Dios de alguna manera, y bueno, yo pongo mi fe también en el oro. Y en donde no estuvo Moisés, hicieron un becerro y lo adoraron. Dios sabía que eso estaba mal. Y Dios le había dicho, no lleven nada. Cuando vamos al Nuevo Testamento y Jesús le dice en Lucas 9 a sus discípulos, a los apóstoles, le dice, bueno, vayan y prediquen, no lleven nada. Confíen, Dios le va a proveer. Lo que sí tenemos que llevar es nuestro espíritu y nuestra obediencia a Dios. Y Él va a proveernos. A veces nos equivocamos y pensamos que las bendiciones vienen por mi esfuerzo. Sí, Dios te va a bendecir si trabajas. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Dios te va a bendecir, pero no deposites tu fe en lo que tenés. ¿Se acuerdan? Una última historia les recuerdo en realidad, porque todos ustedes lo saben. Cuando el pueblo de Israel perdió el arca, antes, en la época de Samuel, la perdió el arca porque primero fueron a pelear. ¿Se acuerdan? Con los amalecitas, si no me equivoco. Fueron a pelear con ellos y perdieron el arca. Murieron 3.000 hombres. Entonces se juntaron los líderes hebreos que había y dijeron, no, ¿por qué perdimos, Señor? ¿Por qué perdimos? Estaban en pecado, estaban desobedeciendo. Entonces se les ocurrió, la primera vez que pierden el arca, estoy diciendo, ¿sí? Juntemos más ejército y traigamos el arca al Señor y llevemos el arca a pelear por nosotros. Porque si llevamos el arca, Dios viene con nosotros y Él nos bendice y vamos a ganarle. ¿Saben qué pasó? Murieron 25.000 hombres y perdieron el arca. Porque su fe no estaba en Dios, su fe estaba en el arca. Reemplazaron la gloria de Dios por un arca. Y eso estaba mal. Y a veces nosotros podemos reemplazar la gloria de Dios por cosas que vemos. Hoy no tenemos un arca, pero lo reemplazamos con cualquier otra cosa, inclusive con el servicio. Debemos tener presente y estar en oración y ser humildes delante de Dios para reconocer cuando Él obra y cómo obra a través de nosotros. En Hebreos nos recuerda algo, Hebreos capítulo 12. Pablo, o quien haya escrito Hebreos con exactitud no lo sabemos, dice así. Por lo tanto, nosotros también despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esto nos ubica a nosotros cuando vemos que todo nos va bien, cuando sentimos que estamos sirviendo al Señor de la mejor manera, cuando somos prosperados en nuestro camino, en nuestro trabajo, cuando nuestra familia está toda sana, sin ningún problema, cuando todo está bárbaro y decimos gracias Señor, acordémonos de esto. Acordémonos de esto que dice acá, ¿no? Que pongamos nuestros ojos en Jesús. Pablo también se lo decía a los colosenses, ¿verdad? Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Sí? Él es el que hizo todo para que nosotros podamos ser salvos. No nos olvidemos de ese pequeño detalle, pequeño gran detalle, ¿no? El Señor es quien a nosotros nos da esa salvación. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que poner nuestros ojos en Él, pero no solo poner los ojos. No solo poner los ojos. Estaría bueno solo mirarlo a Él y nada más. Miramos la cruz y decimos, ahí está, somos salvos por mirar la cruz, como los que iban por el desierto. Pero no somos salvos solo por mirar la cruz. Miren lo que dice ahí. Despojémonos de todo peso, o sea, de toda carga, de toda cosa que llevemos y de pecado. Yo no puedo servir al Señor viviendo en pecado. Yo no puedo servir al Señor haciendo algo que el Señor me dice no lo hagas. ¿Cuánto tiempo podemos vivir de esa manera? Me convierto a Cristo, vivo de una manera mala, lo que fuera, me entrego a Cristo, mi vida empieza a transformarse. Va a llegar un punto en donde te va a hablar Dios y te va a decir, esto también lo tenés que cambiar. No podemos vivir creciendo y creyendo de que nosotros vamos a vivir la fe en Cristo como nosotros queremos. Nosotros tenemos que vivir la fe en Cristo en obediencia a Él. Así que, por más que a alguno no le guste, yo no soy pastor ni nada por el estilo, así que lo puedo decir libremente, el pastor por ahí se tiene que cuidar, pero yo no. Así que si estás viviendo en concubinato, te animo a que corrijas eso, porque eso es pecado. Si estás viviendo en adicciones, si tomás de más, te pido que no lo hagas. Oralo, pedile a Dios. No podés servir al Señor y además eso. Si amás demasiado el dinero, hay algo que está mal. Jesús dijo, no se puede amar a dos señores, porque se amará uno y se aborrecerá el otro. No se puede amar a Dios y a la riqueza. No es, bueno, alguno podrá, sino no se puede. Entonces hay cosas que nos contaminan y hay cosas que no nos dejan crecer y después cuando vienen los problemas y las circunstancias, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué no estoy bendecido? ¿Por qué no soy prosperado? Bueno, primero empezamos a mirar las cosas que estamos haciendo mal y lo que podamos corregir, corrijámoslo. Y lo otro, pongámoselo en la mano del Señor. A veces, muchas veces, tratamos de no decir, como diría el apóstol Pablo, como cristianos, nos callamos para no herir, para que el otro no se sienta mal, para que el otro no deje venir a la iglesia, para que haya armonía en mi familia. No digo lo que sé que Dios quiere. Pero ese es un problema a la larga. A la larga es un problema porque estoy generando que podamos vivir en situaciones que Dios no quiere y Dios no acepta. Y el problema de vivir de esa manera es que yo me estoy engañando a mí mismo. Si bien el Señor te salva, si bien el Señor te perdona, si bien el Señor te restaura, el Señor tiene que ver que en tu corazón está esa disposición. David, que estamos estudiando en la escuela dominical, fue un hombre íntegro delante de los ojos de Dios. Sin embargo, fue un hombre recontra lleno de pecados de los que a ustedes se les ocurra. Tuvo un montón de mujeres, montonazo de hijos. Acusado de asesinato. Todo lo que se les ocurra. Sin embargo, tenía un corazón íntegro delante de Dios. Ayer leíamos en la escuela dominical cuando él dice, bueno, ¿por qué yo vivo en este trono y yo tengo esta casa y yo vivo entre cedros y Dios tiene su arca entre cortinas, en una lona? Esto no puede ser así. Yo no puedo tener todo el lujo y no darle nada a Dios. Entonces dijo, voy a hacerle un templo a Dios. Pero Dios no le dejó hacerle el templo, porque había derramado mucha sangre. Pero sin embargo le gustó. Le gustó a Dios el corazón de David, de ofrecerle algo. Dijo, bueno, tu hijo, tu simiente lo va a hacer. Y él bendijo a su familia para siempre, por esa actitud de David.
A veces nosotros tenemos que tener esta actitud que tuvo David. A veces nos acordamos de las cosas malas que él hizo y lo tomamos como un mal ejemplo, pero tomemos ese buen ejemplo y miremos en David como Dios estaba atento a su corazón. Y hoy sabemos que el pecado, a nosotros como creyentes, a los que creen en Cristo, a los que entregaron su vida a Él, no nos aleja de Dios, si tenemos un corazón arrepentido. En Juan, ¿quién se lo acuerda de memoria? Juan 1, primera Juan, nos dice que si confesáramos nuestros pecados, ¿quién se lo acuerda? ¿Todos? ¿Se animan a decirlo todos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Muy bien, Karen, pero en el Zoom no te escucharon. Pero lo dijimos todos. No le poneste el micrófono a Karen que nos va a decir... Sí, porque lo del Zoom hay gente que por ahí no lo sabe, Karen. Yo no me voy a parar. No hay problema. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Vieron? ¿Entendemos? No importa el pecado que hayamos tenido. Lo que importa es nuestra actitud de reconocerlo, de confesarlo. No solo habla de pecado, porque el pecado me implica a mí, pero habla de maldad. La maldad es cuando alguien le hace daño voluntariamente a otro, según el diccionario. Dice, Él me perdona de todo pecado y de toda maldad. Aún aquello que le hago daño al otro, Dios me lo perdona si yo se lo confieso. Y obviamente la confesión viene con una transformación, ¿no? Termino con esto. Tengo acá unos cuantos versículos, pero por una cuestión de tiempo vamos a pasar a 1 Pedro 4. 10. Es el último punto este. ¿Sí? Porque, está bien, predicamos a Cristo, la gente se convierte, decide seguir el camino de Dios y muchos estamos acá porque alguien algún día nos habló de Cristo. Algunos nacimos desde chiquititos nos traen a la iglesia. Desde chiquitito. Y nos hablaron desde la escuela dominical. Tenemos un montón de maestros que le hablan a los chicos y el día de mañana ellos ni van a saber qué es lo que pero lo van a tener guardado, lo van a tener en su corazón, lo van a tener en su mente. Es un recuerdo. Por ahí no se van a acordar lo que le dijeron ayer o esta semana, pero sí van a saber el mensaje, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, una vez que empieza a venir a la iglesia y crece en las cosas de Dios y entregó su vida a Dios, y muchos ya se bautizaron y muchos ya están en el camino, aparte de predicar el Evangelio, también tenemos que vivir la fe de Cristo. Aparte de predicar el Evangelio, tenemos que vivir en la iglesia. Y tenemos que servirnos unos a otros. Dice en Efesios que Dios nos dio dones, Jesús nos dio dones a nosotros, ¿sí? Y el objetivo de estos dones, como decíamos, era servir también en la iglesia. Fíjense lo que dice acá. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Así que todos los que hoy estamos acá, que entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos dones. Algunos tendrán dones de enseñanza, algunos de servicio, ¿sí? Hay un montón de dones. Hoy por hoy ya no se está usando la palabra ministerio, queda como algo antiguo, ¿no? Vamos a usar servicios. Hay muchas formas de servir. Y el pastor nos recordaba el otro día, el hecho de, a los que nos juntamos con él en una reunión en Zoom, nos recordaba esto, decir, bueno, díganle a la gente, a nosotros, sumémonos a trabajar en la iglesia, en los diferentes ministerios. Gracias a Dios, la pandemia ya empezó como que ya está, pero ya tenemos otros cuidados, tenemos otras circunstancias, ya no tenemos que ponernos en una lista para venir al templo, los jóvenes ya se están juntando, ya prontamente ya va a estar normal. Bueno, sumate. No te quedes con ese don que Dios te regaló guardado para vos. ¿Tenés idea qué don tenés? ¿Sabés de qué manera servir de manera correcta a lo que Dios te preparó? O simplemente nos venimos y nos sentamos y bueno, alguien predica, lindo como tocan los chicos los instrumentos, Karen que hace el power, y me voy de acá, me voy bien, me siento bien y listo. Me voy a mi casa y vengo la semana que viene, solo recibo. Pero
también, como dice acá, podés bendecirlos a otros. Dios te dio un don a vos que no me dio a mí. Y ese don que vos tenés, yo lo necesito, como lo necesitamos todos. Así que no nos quedemos en nuestras casas esperando al próximo domingo o viendo de qué manera ayudo cuando dicen, bueno, vamos a pintar, y bueno, vamos y pintamos y nada más. Sino que Dios te llenó de dones para servir en la iglesia, para ministrarlos, para ayudar, para bendecir a otros. Fíjense que nos dice esta palabra difícil, ¿eh? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios no tiene una sola forma de hacer gracia, de bendecirnos, tiene un montón de formas. Así que administra ese don que Dios te dio, usalo para servirlo, orá cada día más, buscá la forma de conectarte cada día más con Dios, alejate de lo que te lleva al pecado, dale lugar a Dios, no le des lugar al pecado en tu vida, ¿sí? Resistilo a Satanás, como decía el apóstol Pablo, y él huirá de vosotros. Pero siempre vamos a ser tentados, siempre vamos a tener pecado. Así que cuando pecamos, y todos pecamos, no seamos orgullosos. Lo más pronto que podamos, arrodillémonos, oremos, reconozcámoslo delante de Dios. Pidamos su misericordia. Vivamos como Él quiere que vivamos. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por este tiempo que nos das, Señor, de estar juntos. Reconocemos que vos estás en este lugar, Señor. Te alabamos, Señor, con las canciones, te adoramos, Señor. Reconocemos tu soberanía sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, Señor. Reconocemos que sin vos no somos nada, no tenemos nada, Señor. Que lo mucho que tenemos o lo poco no es nada sin tu bendición, Señor. Te ruego una bendición, Padre, que vos estés bendiciendo, Señor, a cada familia de esta iglesia. Padre, que vos pongas dirección en nuestra relación con vos, Señor. Que no andemos por cualquier lado, que podamos guiarnos, Señor, en el camino que nos lleva a vos, Señor. Que podamos ver tu cruz y no desviar nuestra mirada. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a vivir tu palabra, Señor. Perdoná una vez más nuestros pecados, Señor. Sabemos que los tenemos, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús que nos limpies de cada uno de ellos, Señor. Confesamos hoy nuestros pecados delante tuyo, rogándote que estés bendiciendo este país. Padre, como oraba Lucho hace un rato, cuánta necesidad, cuánta angustia, cuánta delincuencia, Señor. Y oramos, Padre, para que tú estés bendiciendo a este país, pero que también pongas en nosotros, Señor, esa necesidad de hablar de vos y de ser directos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en el Zoom, a los que pudieron viajar, que cuide, Señor, las rutas, que cuide los caminos, Señor. Te pido, Padre, que estés prosperando a todos los que están enfermos, Señor, que los estés sanando, Señor. Son muchos, Señor, que están esperando un milagro, Señor, y algunos hace mucho tiempo. Venimos delante de tu presencia como iglesia, rogándote por ellos, por su salud. Te pedimos por los que no tienen trabajo, Señor, para que les des trabajo. Te pedimos, Señor, por los que tienen angustias en su corazón, para que tú los sanes, Señor. Para que nos fortalezcas, Señor, ante las tentaciones que nos rodean todo el tiempo, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a toda esta iglesia, Señor. Que bendigas nuestros trabajos, que bendigas todo, Señor. Porque si vos nos bendecís, Señor, nosotros vamos a ser gozosos. Te agradecemos, Padre, por esta mañana y te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor, ricamente, Señor, y que nosotros podamos agradarte a vos con nuestra vida, con nuestras ofrendas, con nuestro servicio. Señor, vos sabés lo que hay en nuestro corazón y te pido que tu Espíritu Santo nos siga hablando cada momento, Señor, y nos convenza, Señor, de las cosas que tenemos que hacer. Gracias, Señor, por tu palabra, porque la podemos leer con libertad, Señor, y porque nos das la dirección de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús.